palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy es la memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, que nació en Saboya en 1567. Verdadero pastor de almas, consiguió que muchos hermanos que se habían separado volvieran a la comunión católica, y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor de Dios. Fundó junto con Santa Juana de Chantal la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1622. Fue sepultado en Annecy, en Francia, tal día como hoy. Pues acogiéndonos bajo su intercesión, primero ponemos a los difuntos, hoy en especial a Emilio Galarza. Pedimos al Señor que le conceda el gozo de la vida eterna, y a nosotros que vamos de camino, pues nos ponemos delante de su presencia. Reconocemos que somos pecadores y nos levantamos en el perdón de Dios con la esperanza de que Jesucristo vencerá en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habrían dejado de ofrecerse porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar él en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues así está escrito para el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. San Francisco de Sales, ¿no?, escribió el Tratado de la verdadera devoción, que pues es una obra, ¿no?, de la espiritualidad. Es curioso, ¿no? Estamos viendo cómo muchas veces, yo lo veo, ¿no?, muchas veces se ha colado, ¿no?, entre la cultura occidental, ¿no?, muchas espiritualidades orientales, ¿no?, y muchas frases, decir, que en el fondo, dicen otras cosas, pero al final, el Evangelio yo pienso que es más profundo, ¿no? Y a veces con qué facilidad nos resulta más a la gente, incluso de hoy en día, que no tiene fe, le resulta más atractivo aquello, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una riqueza espiritual en la Iglesia grandísima, ¿no? Lo que pasa es que a veces quizá la conocemos poco, ¿no? Y mirad, ¿no?, hoy, al final, ¿no?, todos tenemos como hombre religioso natural que llevamos dentro, ¿no? Que es un poco el corazón, ¿no?, que muchas veces con el que nacemos, ¿no? Todos muchas veces, ¿no?, pensamos pues lo que escuchábamos, ¿no? En el fondo, cómo satisfacer, ¿no?, a Dios, ¿no? Cómo pagarle, ¿no?, el bien que nos ha hecho, ¿no?, o agradecerle el bien que nos ha hecho, ¿no? Y a veces, pues eso, ¿no? Queremos hacer esto por Dios, o aquello por Dios, o tal, o este sacrificio, o esta. Y fijaos, mirad, al final, el sacrificio que más cuesta, pero al final es el que nos purifica y es al final el que nos hace entrar en contacto, ¿no?, realmente con la intimidad de Dios, que al final es lo que nos salva, ¿no? Entrar en contacto con el corazón de Dios, ¿no? ¿Cuál es eso? No es un sacrificio, pero sí que supone un combate. Pues al final hacer la voluntad de Dios, como hemos escuchado en la palabra, ¿no? Otras veces nos gustaría pues hacer esto, ¿no? Dios, ¿qué necesita de nosotros, ¿no?, en el fondo? O sea, ¿cuál es la mayor obra de gratitud que le podemos devolver a Dios? Pues por todo lo que nos ha hecho. Pues muy sencillo, ¿no? Es decir, lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, ¿no? Al final lo importante, lo fundamental es descubrir la voluntad de Dios, aceptar que a veces pues aparece la resistencia en nosotros, porque sobre todo cuando no coincide con la nuestra, pero descubrir que si se lo pedimos al Señor, al final nos lo concede y al final la voluntad de Dios es lo que nos hace felices, ¿no? Y es a lo que estamos llamados. Para que, claro, entrar en la voluntad de Dios, ajustarse en la voluntad de Dios, pues supone es un entrenamiento. Pues eso lo dice en el Evangelio. No lo dice despreciando a la Virgen María, por supuesto, sino
Es decir, lo dice abriendo un poco, ampliando la familia. Es decir, dándonos la posibilidad a nosotros de que tú y yo seamos familia también, entremos en intimidad con Jesús. Jesús no contesta, ¿no? O sea, no contesta aquellos que vienen y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, es decir, como despreciándolos a ellos, ¿no? Sino ampliando, ¿no? Porque al final lo que te coloca en comunión con Dios, lo que te hace, pues eso, conocer lo que Él quiere para ti, lo que al final te une realmente a Él es el que podamos hacer la voluntad de Dios. Esto es lo fundamental, ¿no? Y este es el mayor sacrificio que le podemos ofrecer a Dios, ¿no? Y es importante lo que os decía, que veamos que a veces de entrada, a veces nos resulta fácil, a veces de entrada nos resistimos, pero lo importante es que a pesar de la resistencia que veamos en nosotros, porque hacer la voluntad de otro a todos nos cuesta, y yo lo experimento cada día, hacer lo que otro quiere, a veces lo hacemos y a lo mejor a regañadientes interiormente nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, soltar, yo creo que es una de las cosas, si le preguntáramos, por ejemplo, a San Francisco de Sales, ¿no? Estoy seguro que lo diría, ¿no? Una de las cosas que más cuesta de deshacerse, de desprendernos, es de la voluntad propia, de la voluntad personal, ¿no? De decir, bueno, yo quiero esto, a mí me gustaría esto, pero la historia, la realidad, los acontecimientos que tengo delante me presentan otra cosa. Y aunque de entrada no me gusta, yo le pido al Señor el poder entrar y el poder esperar y ver que su voluntad es lo mejor para mí. Es decir, y entrar en ese proceso, ¿no? de donde el Señor nos va concediendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y en el día a día, pues es el ir negándonos a nosotros mismos. ¿Es posible esto? Con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios ni lo intentéis. Ni lo intentemos, porque fracasaremos morrocotudamente, que dicen, estrepitosamente. Pero con la gracia de Dios sí que es posible, ¿no? Y al final, mirad, yo por lo menos, es decir, si puedo decir cuándo he sentido paz, ¿no? Cuándo me he sentido en paz en mi vida, ¿no? En mi vida espiritual y tal, es cuando he descubierto, ¿no? Que estaba haciendo lo que Dios quería. Y no por mis fuerzas, ni porque yo, es decir, tuviera más capacidad de ser fiel a Dios, fuera una persona más fiel, no, sino porque el Señor me lo ha regalado, ¿no? Sino porque he experimentado, he visto mi rebeldía, he visto cómo yo me resistía a eso, le he pedido al Señor que tuviera misericordia de mí, y Él ha transformado, entregándole esa rebeldía, Él la ha transformado en docilidad. Y al final me ha hecho descubrir que eso era lo mejor. Y he entrado en el descanso, en mayúsculas, no el físico, sino el profundo. Pues ánimo, ¿no? Ojalá, pidámosle al Señor. Yo creo que es una petición para pedir todos los días. Pedir más fe y hacer la voluntad de Dios, eso en la oración diaria, ahí, tiqui, 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 una detrás de otra. Y el Señor poco a poco lo va haciendo. Que así sea. En la conmemoración de San Francisco de Sales, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad, y respondámosle diciendo, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser fuente de la vida para todos los creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia,
de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes les ayuden a descubrirla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor que siga suscitando doctores en la Iglesia, no por una sabiduría humana, porque sepan mucho, ¿no? Sino porque aquello que dicen lo escuchen de Dios, lo aterricen y sobre todo, como hizo San Francisco de Sales, lo hagan visible con su vida. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo tu palabra como luz del mundo por intercesión de San Francisco de Sales, escucha las súplicas de tus fieles, que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El vino. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo, con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco de Sales, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina de paso en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Enrique y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, en especial a Emilio Galarza y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cuerpo de Cristo. Podemos caminar. La sangre de Cristo. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. De este pan. Señor, podemos caminar con hambre bajo el sol. Tu cuerpo y sangre, Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que, imitando en la tierra el amor y mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Cuidado con el frío, que los constipados van baratos. Que paséis una feliz noche. Podéis ir en paz.